Bienvenido. En este vídeo vamos a resolver el supuesto de operaciones financieras planteado en el segundo ejercicio de la oposición al Cuerpo Técnico de Hacienda celebrado el pasado 15 de enero de 2022 en el marco de la oferta de empleo público del año 2020. Bien, en este supuesto, cuyo título era Gran Nube de Magallanes, en el apartado 1, era el supuesto número 2 del examen, se nos daba la siguiente información. Decía que la empresa Gran Nube de Magallanes solicita hace 2 años, el 1 de enero del año 2020, un préstamo hipotecario por importe de 2 millones de euros. Las condiciones del mismo eran las siguientes: plazo 10 años, amortización por el método francés, tipo de interés nominal capitalizable mensualmente. Aquí nos están facilitando un tipo de interés nominal mensual, es decir, un J sub 12, para el primer año del 2,5%, los años posteriores el Euribor más 1,99%. La comisión de apertura es del 1% sobre el capital prestado, es decir, sobre el importe de los 200 millones de euros. Los gastos de estudio y tramitación de la operación, 250.000 euros, y se establece una cláusula de penalización por cancelación anticipada del 0,5% del capital pendiente de amortizar en el momento de ejercitar esa cancelación. Bien, entre el trabajo a realizar nos plantean varios apartados que vamos a ir resolviendo de forma independiente. El primero de ellos, mensualidad a pagar el primer año. Pues bien, para ello tenemos que ver cuál es el tipo aplicable el primer año. Era un tipo nominal mensual del 2,5%, por lo tanto lo primero que hay que determinar es el tipo de interés efectivo mensual, que ya sabéis que es el nominal dividido entre el número de periodos, en este caso 12, ya que es mensual, y se obtiene un tipo de interés efectivo mensual del 0,0020833, tipo con el que, como sabéis, realizaremos todos los cálculos asociados a la operación financiera. Ya sabéis que los tipos nominales es una forma teórica de facilitarnos la información, pero para operar financieramente hay que determinar el tipo de interés efectivo, que será el que utilicemos para los calculotes. El número de términos de esta operación, teniendo en cuenta que su duración es 10 años y que las mensualidades y que los términos son mensuales, es decir, que cada año tiene 12 meses, pues bien, el número de términos totales serán 120 mensualidades. Para determinar la mensualidad primera de esta operación hay que establecer, como siempre, la igualdad financiera en el origen entre el importe recibido, los 200 millones de euros, y el valor actual de 120 mensualidades de importe A sub 1 al tipo de interés efectivo mensual que hemos determinado. Y obtenemos una primera mensualidad para este primer año de 1.885.398 euros con 3 céntimos. Apartado 2. Mensualidades de los años segundo y tercero, sabiendo que el Euribor de referencia para el año 2 fue del 0,56 y para el año 3 de menos 1,25%. Bien, hemos visto en las condiciones del préstamo que nos facilitaban anteriormente que en el año 2 el tipo aplicable es Euribor 0,56 que nos facilitan más el 1,99%, por lo tanto 2,55% de tipo nominal capitalizable mensual. Por lo tanto, sobre este valor hay que determinar el importe del tipo de interés efectivo, igual que hemos hecho en el primer apartado, y obtendríamos un tipo de interés efectivo mensual del 0,002125, tipo que utilizaremos para las operaciones financieras. Bien, número de términos pendientes. Fijaos que esto es un préstamo con tipo de interés variable, independientemente de que este tipo sea el Euribor más un fijo o directamente un tipo fijo pero que ha cambiado respecto del primer año. Cuando tenemos un préstamo a tipo de interés variable, lo que es lo mismo un préstamo cuyo tipo de interés aplicable a la operación varía de unos periodos a otro, lo que hacemos es siempre determinar capital pendiente de amortizar o préstamo vivo, y sobre él determinamos las nuevas mensualidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, transcurrido un año, ¿cuál es el número de términos pendientes? Pues serán 9 años por 12 meses, 108 mensualidades. Las 12 mensualidades que se han pagado en el primer año ya habrían sido amortizadas. Por lo tanto, para determinar la deuda pendiente transcurrida las primeras 12 mensualidades, lo que hay que hacer es determinar el valor actual de las 108 mensualidades pendientes. Ojo, este valor actual lo vamos a determinar considerando la mensualidad determinada para el primer año y el tipo de interés efectivo mensual aplicable al primer año, ¿vale? Y así calcularíamos el capital o préstamo vivo a inicios del año 2. Pues bien, esto es la mensualidad del primer año por
el valor actual de 108 mensualidades pendientes de dicho importe al tipo de interés utilizado para el año 1 y obtendríamos el préstamo vivo a inicios del año 2. Pues bien, sobre este importe ahora sí calculamos la mensualidad del año 2 para las 108 mensualidades restantes y utilizando el tipo de interés efectivo mensual aplicable al año 2. Es decir, para calcular el capital vivo utilizamos los datos del año 1 para calcular las mensualidades futuras a partir de ese momento, el tipo de interés aplicable al año 2. Y aquí obtendríamos una mensualidad para el año 2 de 1.889.514 euros con 94 céntimos. Para el año 3 hacemos lo propio. Lo primero, el tipo aplicable, pues el Euribor que nos indican más la parte fija, y da un nominal mensual del 0,74% dividido entre 12 para calcular el efectivo mensual aplicable a la operación y obtenemos este tipo. Nuevamente, número de términos pendientes transcurridos 2 años. Pues ¿cuántas mensualidades restan? 96. Deuda pendiente, valor actual teniendo en cuenta mensualidad de año 2 y tipo del año 2 de las 96 mensualidades pendientes al tipo del año 2. Y obtenemos el préstamo vivo transcurridos 2 años o a inicios del año 3, 163.930.855 euros con 95 céntimos. Y ahora sí, sobre esta cuantía vamos a calcular las mensualidades pendientes, mensualidades que aplicará al año 3 y al futuro. Por lo tanto, igualdad entre el capital o préstamo vivo, capital pendiente de amortizar transcurrido 2 años y las mensualidades, las 96, el valor actual de las 96 mensualidades pendientes al tipo de interés aplicable en el año 3 y nuevamente obtenemos una mensualidad 1.759.183 euros con 42 céntimos. Nos vamos al apartado 3 en el que nos dicen capital pendiente de amortizar a los 2 años y medio, es decir, transcurridos 2 años y medio de la operación. Pues si han transcurrido 2 años y medio, habrán transcurrido 30 mensualidades, por lo tanto restarán hasta el vencimiento, que eran 120, 90 mensualidades por percibir. Pues para determinar el capital vivo en ese momento habrá que trabajar con la mensualidad determinada para el año 3 y el tipo de interés de dicho periodo. Fijaos que aquí lo que se considera cada vez que se produce una variación de tipo de interés es que desde ese momento y hasta el futuro todos los términos amortizativos, todas las mensualidades en este caso, serán constantes, ¿vale? Por lo tanto, en el apartado 1 y 2 hemos determinado las mensualidades constantes a partir del año 3 o mensualidades constantes a partir del año 2, suponiendo que las 108 o 96 mensualidades pendientes van a ser del mismo importe. Por lo tanto, en el momento 2,5 años o transcurridas 30 mensualidades, o lo que es lo mismo, cuando restan por percibir 90 mensualidades, el capital pendiente o préstamo vivo, capital pendiente de amortizar, será el valor actual de las 90 mensualidades pendientes de recibir de importe 1.759.183,42, que es el importe determinado para las mensualidades a partir del año 3 y el tipo de interés que utilizaremos el del año 3. Pues bien, este capital, 153.966.949,62 euros, vamos a utilizarlo para determinar la comisión de cancelación que utilizaremos en el apartado 6. Lo digo porque aquí nos han pedido capital pendiente de amortizar transcurridos 2 años y medio y en el apartado 6 nos van a pedir que planteemos la igualdad financiera o que determinemos el coste efectivo de esta operación teniendo en cuenta que se cancelase el préstamo transcurridos 2 años y medio. Es decir, vamos a necesitar este dato en el apartado 6. Bien, apartado 4 nos dice descomponer el primer término amortizativo del tercer año, que lo acabamos de determinar en el apartado 2, del préstamo en cuota de interés y cuota de amortización. Bien, pues la mensualidad del tercer año la acabamos de determinar. 1.759.182 euros con 42 céntimos. Sabemos que la anualidad, en este caso la mensualidad de cualquiera, el término amortizativo de cualquier periodo, está integrado por la parte que va determinada a amortizar el principal de la deuda, del préstamo, más la parte destinada a intereses. Y sabemos que la parte destinada a intereses de ese periodo será el capital vivo a inicios de dicho periodo, multiplicado por el tipo de interés aplicable en dicho periodo. En este caso llamo a sub 25 a la anualidad
a la primera mensualidad, del año 3. Es decir, habrán transcurrido 24 mensualidades, las correspondientes al año 1 y año 2. Por lo tanto, el A sub 25 será la primera mensualidad del año 3, que es lo que nos piden, primer término amortizativo del tercer año. Pues esto estará integrado por la parte que se amortiza del principal en la mensualidad 25 más el interés que se genera en la mensualidad 25. Ese interés de la mensualidad 25 será capital pendiente de amortizar transcurridas 24 mensualidades por el tipo de interés mensual aplicable en el año 3. Pues bien, el capital pendiente de amortizar transcurridos 2 años o 24 mensualidades será el capital pendiente a inicios del año 3. Es decir, el valor actual de las 96 mensualidades pendientes transcurridos 2 años, esta es la mensualidad determinada para el año 2, ¿vale? Que es la mensualidad que hemos considerado que será constante a partir de ese momento. Por lo tanto, mensualidad del año 2 multiplicado por las 96 mensualidades pendientes de dicho importe que restarían transcurridos 2 años y al tipo de interés vigente en el año 2. Por lo tanto, importe del capital pendiente de C sub 24 serían 163.930.855,95 euros. El I sub 12 que aplica para determinar los intereses de este momento del tiempo, es decir, de la mensualidad 25, será el I sub 12 aplicable al año 3, que lo hemos determinado anteriormente. La cuota de interés, por tanto, será ese C sub 24 por ese I sub 12 y nos da una cuota de interés de esta mensualidad, esta primera mensualidad del año 3 de 101.090 euros con 69 céntimos y la cuota de amortización, teniendo en cuenta que el término amortizativo es cuota de amortización más cuota de intereses, pues la cuota de amortización será la diferencia entre el término amortizativo y la parte correspondiente a los intereses. El término amortizativo 1.759.183,42, que es el que hemos determinado anteriormente para el año 3, ¿vale? Le restamos la parte de intereses que acabamos de determinar y obtenemos la cuota de amortización, que es lo que nos pedían en este cuarto apartado. En el quinto apartado era una pregunta teórica relacionada también con la relación que cumplen las cuotas de amortización de un préstamo francés. Y bueno, pues habría que razonar qué ocurría. Nos decían cómo afecta una subida del Euribor a los dos componentes de los términos amortizativos, es decir, a la cuota de intereses y la cuota de amortización de cada una de las mensualidades de este préstamo. Bien, una subida del Euribor. Pues por las características propias del préstamo francés, que sabemos que el término amortizativo es constante, la cuantía destinada a satisfacer intereses decrece a medida que avanzamos en la vida del préstamo, al contrario de lo que ocurre con el importe destinado a la amortización del principal de la deuda, cuyas cuotas sucesivas se van incrementando en una progresión geométrica de razón 1 más i. La cuota de amortización en un préstamo francés se va incrementando en progresión geométrica a medida que avanzamos en la vida del préstamo. O lo que es lo mismo, en un préstamo francés, en el que los términos amortizativos son constantes, las primeras cuotas que pagamos llevan una parte mayor de intereses que de amortización del principal. A medida que nos vamos aproximando al vencimiento, es decir, a medida que vamos amortizando más cantidad de ese préstamo, se revierte la situación. Es decir, la parte correspondiente a intereses se irá reduciendo y la parte correspondiente a amortización del principal se irá incrementando. Pues bien, teniendo esto en cuenta, una subida del tipo de interés aplicable a la operación, una subida del Euribor en caso de que ese préstamo estuviese referenciado a ese tipo de interés, tiene el siguiente efecto sobre los términos amortizativos constantes y por tanto componentes de intereses y de amortización de capital. El primer efecto va a ser que se produce un incremento del importe de los términos constantes. Hay que pagar más intereses, por lo tanto el término constante, la mensualidad constante en este caso, va a ser mayor. El segundo efecto es que se va a incrementar el importe de las restantes cuotas destinadas a satisfacer intereses, es decir, aumentan las mensualidades porque ha aumentado el tipo de interés, va a incrementarse el importe destinado a pagar intereses. Y el tercer
efecto es que se va a disminuir el importe destinado a amortización del principal de la deuda en los periodos iniciales, situación que se revierte a medida que nos aproximamos a vencimiento. Esta tercera es la que está relacionada con la característica que acabamos de comentar desde el punto de vista teórico que afecta a los préstamos franceses. Es decir, en las primeras mensualidades pagaremos mayor importe de intereses y menor importe de cuota de amortización. A medida que nos aproximemos a vencimiento, menor importe de cuota de interés, mayor importe de cuota de amortización. Pues esto es lo que ocurre cuando ha subido el tipo de interés aplicable a la operación. Menor amortización al inicio, menor cuota de amortización en los términos iniciales, en las mensualidades más próximas al momento actual, y mayor importe de intereses. A medida que nos aproximemos al vencimiento, revertirá la situación. Pagaremos menor importe en concepto de intereses y mayor importe en concepto de cuota de amortización. Esta sería la explicación que habría que dar, teniendo en cuenta el contexto general del préstamo francés, en la que al principio se pagan más intereses y menos amortización. A medida que nos aproximamos al vencimiento ocurre lo contrario, pues si sube el tipo de interés, esto afectará de la manera que hemos analizado. Bien, y el sexto y último apartado de este ejercicio, que como veis versa todo sobre el funcionamiento de un préstamo, y nos están planteando pues todos los aspectos relacionados con el mismo. Es un préstamo que los tipos de interés varían, hay que determinar varias veces la mensualidad pendiente, hemos calculado el capital vivo en un momento determinado, nos han pedido en este apartado anterior además que razonemos cómo es el funcionamiento de estos préstamos y cómo afectan las variaciones del Euribor sobre las cuotas, los términos amortizativos, cuota de interés y cuota de amortización del mismo. Y finalmente van a cerrar el ejercicio pidiéndonos que planteemos ecuación para la obtención de la TIR real, lo que sería la rentabilidad efectiva de la operación, o en este caso desde el punto de vista del deudor, lo que sería el coste efectivo de la operación, si la empresa Gran Nube de Magallanes procediera a la cancelación anticipada del préstamo los 2 años y medio de iniciada la operación. Cuando hablamos de TIR, de una operación, estamos hablando siempre de tipo de interés efectivo anual que iguala los flujos de cobro y pagos asociados a una operación. Si hablásemos desde el punto de vista del prestamista, del acreedor, de la entidad financiera que nos concede el préstamo, hablaríamos de la rentabilidad efectiva que obtiene el banco. Si hablamos desde el punto de vista del deudor, del prestatario, del que solicita el préstamo, hablaríamos del coste efectivo de la operación. En cualquier caso, cuando hablamos de TIR, siempre hablamos de tipo de interés efectivo anual que iguala flujos de pago y cobros asociados a la operación. Y eso es lo que vamos a plantear en este apartado. La igualdad financiera en el origen entre la totalidad de cobros y pagos derivados de la misma. Totalidad de cobros, el importe que recibo cuando solicito el préstamo, los 200 millones. Totalidad de pagos, todo lo que realizo aparte, que son pago de comisión de apertura en el momento de solicitar el préstamo, momento cero, por eso no hay que hacer ninguna traslación desde el punto de vista financiero, son los 2 millones que pagamos en el momento cero, la igualdad es en el origen, más los 250.000 euros de gastos de estudio y tramitación, también en ese mismo momento cero. Y a partir de ahí hay que tener en cuenta los pagos que se van a realizar en el futuro. Pues bien, se van a producir 12 pagos mensualidades de importe a sub 1, que es la mensualidad aplicable al año 1. Este es el valor actual en el momento 0 de las 12 mensualidades del año 1, más mensualidades del año 2, valor actual de esas 12 mensualidades del año 2. ¿Dónde se obtiene ese valor actual? A finales del año 1, o en el momento 12, si situásemos en un eje cronológico los meses, en la mensualidad 12. Pues hay que trasladar ese importe al tipo de interés aplicable al primer año, 12 meses. Para tener su valor en el origen, en el momento 0. Más la mensualidad del año 3, que son 6, porque el préstamo se va a cancelar transcurridos 2 años y medio, por lo tanto, 12 mensualidades del año 1, 12 mensualidades del año 2 y 6 mensualidades del año 3. Esto nos daría el valor actual de esas 6 mensualidades del año 3, pero a inicios del año 3 o finales del año 2, o lo que es lo mismo, transcurridos 24 meses, con lo cual habrá que descontar al tipo de interés mensual esas 24 mensualidades. Y ojo, este I sub 12 que aparece en todas las formulitas es el tipo de interés efectivo que estamos buscando, sería la TIR de la operación, ¿de acuerdo? Y finalmente el valor de la comisión de cancelación que vamos a pagar transcurridos 2 años y medio, que y su importe es 76.984,75, multiplicado por
1 más i elevado a menos 30, es decir, este importe que vamos a pagar transcurridos 2 años y medio, lo que es lo mismo, transcurrido 30 mensualidades, habrá que trasladarlo 30 meses hasta el origen para calcular su valor en el momento actual. Pues bien, comisión de cancelación es el capital pendiente de amortizar a los 2 años y medio por 0,5%, o lo que es lo mismo por 0,05. Este es el capital determinado en el año 3, en el apartado 3, perdón, que es el capital pendiente de amortizar transcurrido 2 años y medio por 0,005 sería el importe de la comisión de cancelación, 76.984,75 euros. Estoy dándome cuenta de que aquí hay un error, porque no solo en este momento hay que pagar el importe de la comisión de cancelación, sino que además habría que devolver el principal pendiente de la deuda. Es decir, a este importe de la comisión de cancelación habría que sumarle el capital pendiente de amortizar transcurridos 2 años y medio, es decir, los 153.966.942,62. Por lo tanto, este flujo, que además hay que descontar 30 meses, ya que se va a pagar transcurridos 2 años y medio, transcurridos 30 meses del inicio de la operación, este flujo será este importe, que es la comisión de cancelación, más este importe, que es el capital pendiente de amortizar en dicho periodo. Bien, pues con esta igualdad financiera estaríamos planteando la ecuación a través de la que obtendríamos la TIR de dicha operación. Como aquí estamos trabajando todo con tipo de interés efectivos mensuales, obtendríamos el tipo de interés efectivo mensual aplicable a la operación. La TIR, por definición, es el tipo de interés efectivo anual. Este tipo de interés efectivo mensual habría que transformarlo en tipo de interés efectivo anual para poder determinar la TIR. En cualquier caso, como no dispondremos de medios para poder calcularlo numéricamente, esta sería la igualdad financiera en el origen entre flujos de cobros y pago a partir de la que calcularíamos esta TIR. ¿Vale? Repito, aquí estaríamos obteniendo un tipo de interés efectivo mensual teniendo en cuenta la relación de tantos equivalentes en compuesta, es decir, 1 más el I grande es igual a 1 más el I pequeño elevado al número de veces que el pequeño está contenido en el grande, lo que es lo mismo 1 más I igual a 1 más I sub k elevado a k, determinaríamos el tipo de interés efectivo anual, que eso sí sería por definición el valor de la TIR. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí la solución de este ejercicio.